El sabueso de los Baskerville, capítulo 11. El hombre en el orisco. El fragmento del diario que he utilizado en el último capítulo sitúa la narración en el 18 de octubre, momento en que los extraños acontecimientos de las últimas semanas ya se encaminaban rápidamente hacia su terrible desenlace. Los incidentes de los días que siguieron han quedado indeleblemente grabados en mi memoria y estoy en condiciones de relatarlo sin recurrir a las notas que tomé en aquel momento. Comienzo, por lo tanto. Un día, después de que lograra establecer dos hechos de gran importancia, el primero, que la señora Laura Lyons de Combes Tracy había escrito a Sir Charles Baskerville para citarse con él, precisamente a la hora y en el sitio donde el baronet encontró la muerte. Y segundo, que el hombre al acecho en el páramo podía encontrarse en los restos del poblado de Piedra de Colinas. Con estos dos datos en mi poder, llegué a la determinación de que si no me hallaba completamente desprovisto de mi inteligencia ni de valor, estaría en condiciones de arrojar por fin alguna luz sobre tanta oscuridad. No encontré momento para contar al baronet lo que había averiguado la noche anterior acerca de la señora Lyons, porque el doctor Mortimer se quedó jugando con él a las cartas hasta muy tarde. A la hora del desayuno, sin embargo, lo informé de mi descubrimiento. Le pregunté si quería acompañarme a Combes Tracy. Al principio se mostró deseoso de hacerlo, pero al pensarlo con más calma, ambos llegamos a la conclusión de que resultaría mejor si acudía yo solo. Cuando más oficial hiciéramos la visita, menos información obtendríamos. Dejé, por consiguiente, a Sir Henry en casa, aunque no sin ciertos remordimientos, y me puse en camino para emprender la nueva investigación. Al llegar a Combes Tracy, le dije a Perkins que buscaba acomodo a los caballos e hice algunas preguntas para localizar a la dama a la que proponía interrogar. Encontré sin dificultad su alojamiento céntrico y bien señalado. Una doncella me hizo pasar sin muchas ceremonias, y al entrar en el salón, la dama que estaba sentada delante de una máquina de escribir, marca Remington, se puso de en pie con una agradable sonrisa de bienvenido. Su expresión cambió sin embargo al comprobar que se trataba de un desconocido. Acto seguido se sentó de nuevo y preguntó cuál era el motivo de mi visita. Lo primero que me impresionaba de la señora Lyons era su extraordinaria belleza. Tenía los ojos y el cabello de un color castaño muy cálido, y sus mejillas, aunque con abundantes pecas, se veían agraciadas con la característica perfección de las morenas. La delicada tonalidad que se esconde en el corazón del rosa. La admiración era, como digo, la primera impresión que causaba, pero a la admiración sucedía de inmediato la crítica. Había algo muy sutil que no funcionaba en aquel rostro, una vulgaridad en la expresión, quizás una dureza en la mirada o un rictus en la boca que desvirtuaba una belleza tan perfecta. Pero todas estas reflexiones fueron por supuesto posteriores. En aquel momento solo era consciente de que tenía delante una mujer muy hermosa que me preguntaba cuál era el motivo de mi visita. Y hasta ese momento yo no me había encendido hasta qué punto era delicada mi misión. Tengo el placer, dije, de conocer a su padre. Fue una presentación muy torpe y la señora Lyons no la pasó por alto. Mi padre y yo no tenemos nada en común, respondió. No le debo nada y sus amigos no son los míos. Si no hubiera sido por el difunto Sir Charles Baskerville y otras personas de buen corazón, podría haberme muerto de hambre sin que mi padre moviera un dedo. He venido a verla precisamente en relación con el difunto Sir Charles Baskerville. Las pecas adquirieron mayor relieve sobre el rostro de la dama. ¿Qué puedo decirle acerca de él?, preguntó mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con los marginadores de la máquina. Usted lo conocía, ¿no es cierto? Ya le he dicho que no estoy muy en deuda con su amabilidad. Si soy capaz de mantenerme, se lo debo.
en gran parte al interés que se tomó al conocer mi desgraciada situación. ¿Se carteaba usted con él? La dama levantó rápidamente la vista con un brillo de cólera en sus ojos de color avellana. ¿Cuál es el objeto de esas preguntas?, quiso saber con tono cortante. El objeto es evitar un escándalo público. Es mejor formularlas aquí y evitar que este asunto escape de nuestro control. La señora Lyons guardó silencio al tiempo que palidecía. Por fin, alzó de nuevo los ojos con un gesto temerario y desafiante en su actitud. Está bien, responderé. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Se carteaba usted con Sir Henry? Le escribí, por supuesto, 1 o 2 veces para agradecerle su delicadeza y su generosidad. ¿Recuerda usted la fecha de estas cartas? No. ¿Lo conoció usted personalmente? Sí, estuve con él en 1 o 2 ocasiones. Cuando vino a Coombe-Tracey era un hombre muy reservado y prefería hacer el bien con mucha discreción. Si lo vio tan pocas veces y le escribió con tan poca frecuencia, ¿qué fue lo que le impulsó a ayudarla? Como usted asegura que hizo. La señora Lenz resolvió mi objeción con la mayor facilidad. Eran varios los caballeros que estaban al tanto de mi triste historia y que se unieron para intentar ayudarme. Uno de ellos, el señor Stapleton, vecino y amigo íntimo de Sir Charles, fue muy amable conmigo, y el baronet supo de mis problemas por mediación suya. Yo ya estaba enterado de que Sir Charles Baskerville había recurrido en diferentes ocasiones a Stapleton como limosnero suyo, de manera que la explicación de mi interlocutora tenía todos los visos de ser cierto. ¿Escribió usted alguna vez una nota a Sir Charles pidiéndole una cita? Continuó. La señora enrojeció una vez más, movida por la ira. A decir verdad, señor mío, se trata de una pregunta singular. Lo siento, señora, pero debo repetírsela. En ese caso, le respondo, desde luego que no. Ni siquiera el mismo día de la muerte de Sir Charles. El rubor desapareció en un instante y tuve ante mí una palidez mortal. La sequedad que se apoderó de su boca le impidió pronunciar el no, que yo vi más que oí. Sin duda, la traiciona su memoria, le respondí. Podría incluso citar un pasaje de su carta. Decía, por favor, como es usted un caballero, queme esta carta y acuda junto al portillo a las 10 en punto. Pensé que se iba a desmayar, pero en el último momento recuperó gracias a un esfuerzo supremo. Es que ya no quedan caballeros, jadeó. Es usted injusta con Sir Charles, que sí quemó la carta. Pero a veces una carta puede ser legible incluso después de arder. Reconoce que la escribió. Sí, lo hice, exclamó, volcando el alma en un torrente de palabras. La escribí. ¿Por qué tendría que negarlo? No hay motivo para avergonzarme de ello. Quizás quería que me ayudara. Estaba convencida de que si me entrevistaba con él conseguiría que me ayudara, de manera que le pedí una cita. Pero ¿por qué es ahora? Porque acababa de enterarme de que el duque salía para Londres al día siguiente y quizás tardara meses en regresar. Ciertos motivos me impedían llegar antes a la mansión. Pero ¿por qué una cita en el jardín en lugar de una visita a la casa? ¿Cree usted que una dama puede entrar sola a esa hora en el hogar de un soltero? Bien, ¿qué sucedió cuando llegó usted allí? No fui. Señora Lyons, no fui, se lo juro, por lo más sagrado, no fui. Sucedió algo que me impidió acudir. ¿Qué fue lo que sucedió? Se trata de un asunto privado, no se lo puedo contar. Entonces, reconoce que concertó una cita con Sir Charles a la hora y el lugar donde entró la muerte, pero niega que acudiera a ella. Así es. Seguí interrogándola para comprobar si había dicho la verdad, pero no logré sacar nada más en limpio. Señora Lyons, dije mientras me ponía de pie, después de terminar aquella larga entrevista tan poco satisfactoria. Incurre usted en una gran responsabilidad y se coloca en una posición muy falsa al no confesar todo lo que sabe. Si tengo que solicitar el auxilio de la policía, descubrirá lo gravemente que está usted comprometida.
Si es usted inocente, ¿por qué empezó negando que hubiera escrito a Sir Charles en esa fecha? Porque temía que se sacaran conclusiones erróneas y que me viera envuelta en un escándalo. ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que Sir Charles destruyera la carta? Si la ha leído, sabrá la razón. Yo no he dicho que hubiera leído la carta. He citado un fragmento. He citado la postdata. Como ya he dicho, la carta ardió y no era legible en su totalidad. Le pregunto una vez más, ¿por qué insistió tanto en que Sir Charles destruyera esta carta? Se trata de un asunto muy privado, una razón de más para que evite usted una investigación pública. Se lo contaré en ese caso. Si ha oído algo acerca de mi desgraciada historia, sabrá que hice un matrimonio imprudente y que he tenido motivo para lamentarlo. Estoy enterado de eso. Mi vida ha sido una persecución incesante por parte de un marido al que aborrezco. La justicia está de su parte y todos los días me enfrento con la responsabilidad de que me obliga a vivir con él. En el momento en que escribí la carta a Sir Charles, se me informó de que existía una posibilidad de recobrar mi libertad. Si se podía atender ciertos gastos, eso lo significaba todo para mí: tranquilidad, dicha y autoestima. Absolutamente todo. Sabía de la generosidad de Sir Charles y pensé que, si escuchaba la historia de mis propios labios, me ayudaría. En ese caso, ¿cómo es que no acudió a la cita? Porque mientras tanto recibía ayuda de otra fuente. ¿Por qué? Entonces, ¿no escribió a Sir Charles explicándoselo? Lo habría hecho. Así no hubiera leído la noticia de su muerte en el periódico la mañana siguiente. Su historia tenía coherencia y contra, no seguí, no seguí que se contradijera, a pesar de mis preguntas. Solo podía comprobarla averiguando si, de hecho, en el momento de la tragedia o poco antes, había iniciado los trámites para conseguir el divorcio. No era probable que me mintiera al decir que no había estado en la mansión de los Baskerville, dado de que necesitaba un cabriole para llegar hasta allí y que tendría que haber regresado a Convent Tracy de madrugada, lo que hacía imposible mantener el secreto sobre una expedición de tales características. Lo más probable era, por consiguiente, que dijera la verdad, o por lo menos parte de la verdad. Me marché, desconcertado y desanimado. Una vez más me tropezaba con la misma barrera infranqueable que parecía interponerse en mi camino cada vez que trataba de alcanzar el objetivo de mi misión. Y sin embargo, cuanto más pensaba en el rostro de la dama y en su actitud, más seguro estaba de que ocultaba algo. ¿Por qué había palidecido tanto? ¿Por qué se resistió a reconocer lo sucedido hasta que se vio forzada a hacerlo? ¿Por qué tendría de haberse mostrado tan reservada en el momento de la tragedia? Con toda seguridad, la explicación no era tan inocente como pretendía hacerme creer. De momento, no podía avanzar en aquella dirección y debía regresar a los refugios del páramo en busca de la otra pista. Pero se trataba de un rastro sumamente vago, como advertí en el viaje de regreso al comprobar que, una tras otra, las colinas se observaban restos de sus antiguos pobladores. La única indicación de Barrymore había sido que el desconocido vivía en uno de ellos poblados abandonados, pero existían cientos de ellos a todo lo largo del páramo. Contaba, sin embargo, con mi experiencia como guía, puesto que había visto al desconocido con mis propios ojos en la cima del Risco Negro. Aquel lugar, por lo tanto, debía ser el punto de partida de mi búsqueda. Allí iniciaría la expedición de todos los poblados hasta que diera con el que buscaba. Si aquel individuo estaba dentro, sabría que sus propios labios a punta de revólver si era necesario. Sabría de sus propios labios a punta de revólver si es necesario quién era y por qué nos había seguido durante tanto tiempo. Es posible que pudiera darnos esquinazo entre el gentio de Regent Street, pero le iba a resultar imposible en la soledad del páramo. Por otra parte, si encontraba la choza y su ocupante no estaba dentro, me quedaría allí por larga que resultara la espera, hasta que regresara. Holmes
lo había perdido en Londres. Para mí sería un verdadero triunfo lograr capturarlo después del fracaso de mi maestro. La suerte se había vuelto una y otra vez contra nosotros en el curso de aquella investigación, pero ahora por fin venía en mi ayuda, y el mensajero de mi buena suerte no fue otro que el señor Franklin, con sus, con sus patillas grises y tez sonrosado, que se hallaba de pie junto a la puerta del jardín de su casa, junto a la carretera por la que yo viajaba. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Watson, exclamó, con un insólito buen humor. Permita que sus caballeros disfruten de un descanso y entre en casa a beber un vaso de vino y felicitarme. Mis sentimientos hacia Frankland distaban mucho de ser amistosos después de lo que había oído sobre su manera de tratar a la señora Lawrence, pero estaba deseoso de enviar a Perkins y la tartana a casa, y aquella era una buena oportunidad. Descendí del coche y envié un mensaje a Sir Henry comunicándole que regresaría a pie, a tiempo para la cena. Después seguí a Frankland hasta su comedor. Es un gran día para mí, uno de los días de mi vida escrito con letras doradas, exclamó, interrumpiéndose varias veces para reír entre dientes. He conseguido un doble triunfo. Me propondría enseñar a la gente de esta zona que la ley es la ley y que aquí vive un hombre a quien no le asusta recurrir a ella. He establecido un derecho que paso de que cruzar por el centro de los jardines del viejo Middleton, que atraviesa la propiedad a menos de 100 metros de la puerta principal. ¿Qué me dice de eso? Vamos a enseñar a esos terratenienses que no pueden pisotear a los derechos de los plebeyos, y que Dios lo confunda. Y también he encerrado el bosque donde iba de excursión la gente de Fernwall. Estos desgraciados pueblerinos parecen creer que no existe el derecho a la propiedad y que pueden meterse por donde les apetezca y ensuciarlo con todos los papeles y botellas. Ambos casos fallados, doctor Watson, y los dos a mi favor. No recuerdo un día parecido desde que conseguí que condenaran a Sir John Morland por cazar en sus propias tierras. ¿Cómo mierda consiguió usted eso? Mírelo en la jurisprudencia, señor mío. Merece la pena leerlo. Frankland contra Morland. Llegamos hasta el Tribunal Supremo. Me costó 200 libras, pero conseguí que fallara a favor mío. ¿Le reportó algún beneficio? Ninguno, señor mío, ninguno. Me enorgullece decir que yo no tenía interés material alguno en aquella situación. Siempre actúo por sentido del deber. No me cabe la menor duda, por ejemplo, de que los habitantes de Fairworth quemarán esta noche mi efigie. La última vez que lo hicieron, dije a la policía que deberían impedir espectáculos tan lamentables. La incompetencia de la policía del condado es escandalosa, señor mío, y no se me proporciona la protección a la que tengo derecho. Mi pleito contra la reina servirá para atraer la atención del público sobre este asunto. Le dije que tendrían la oportunidad de lamentar la manera en que me trataban, y mis palabras ya se han hecho realidad. ¿Cómo así?, pregunté. El anciano hizo un gesto de complicidad, porque podría decirles lo que estaban deseando saber, pero nada ni nadie me persuadirá para que ayude a esos sinvergüenzas en lo más mínimo. Yo había estado tratando de encontrar alguna excusa para escapar a su charla imparable, pero ahora sentí deseo de saber más. Sin embargo, había tenido suficientes pruebas de su tendencia a llevar la contraria como para comprender que cualquier manifestación de vivo interés sería la mejor manera de poner fin a las confidencias de aquel viejo excéntrico. ¿Algún caso de caza furtiva, me imagino?, dije con aire indiferente. Ah, algo mucho más importante que eso, caballero. ¿Qué dice del preso escapado? Me sobresalté.
No estará usted insinuando que sabe dónde se esconde, ¿verdad? Le pregunté. Quizás no sepa exactamente dónde se esconde, pero estoy completamente seguro de que podría ayudar a la policía a echarle el guante. Nunca se le ha ocurrido que la manera de atrapar a ese sujeto es descubrir dónde consigue la comida para llegar después hasta él. El señor Flanagan daba la impresión de hallarse incómodamente cerca de la verdad. Sin duda, dije, pero ¿cómo sabe que está en el páramo? Lo sé porque he visto con mis propios ojos al mensajero que le lleva la comida. Se me cayó el alma a los pies pensando en Barrymore. Estar en manos de aquel viejo entrometido, rencoroso, podía convertirse en un gran problema. Pero su siguiente observación me quitó el peso de encima. Le sorprenderá saber que es un niño quien le lleva la comida. Lo veo todos los días gracias al telescopio que tengo en el tejado. Siempre pasa por el mismo camino a la misma hora. ¿Cuál puede ser su destino excepto el refugio del oído? Una vez más la suerte me sonreía, y sin embargo evité dar muestras de interés. Un niño, Barrymore me había dicho que al desconocido lo atendía un muchacho. Frankland había tropezado por casualidad con su con su rastro y no con el de Selden. Si me enteraba de lo que él sabía, quizás me ahorraba una larga y fastidiosa búsqueda, pero la incredulidad y la indiferencia tendrían que ser sin duda mis mejores aliados. En mi opinión, es mucho más probable que se trate del hijo de uno de los pastores del páramo, y que se limite a llevar la comida a su padre. Al menor signo de oposición bastaba para que el viejo autócrata echara chispas por los ojos. Me miró con rabia y se le erizaron las patillas grises como si se tratara del lomo de un gato enfurecido. Así que es eso lo que usted piensa, dijo, señalando al páramo que se extendía delante de nuestros ojos. ¿Ve allí el risco negro? Bien. ¿Ve la pequeña colina de más allá en la que crece un espino? Es la parte más pedregosa de todo el páramo. ¿Le parece probable que un pastor se sitúe en un lugar así? Su sugerencia, señor mío, es completamente absurda. Le respondí humildemente que había hablado sin conocer todos los detalles. Mi docilidad lo tranquilizó, y ello provocó nuevas confidencias. Puede tener la seguridad de que siempre piso terreno firme antes de llegar a una conclusión. He visto una y otra vez al muchacho con su atillo. Todos los días y en ocasión 2 veces al día he podido. Un momento, doctor Watson. Me engañan los ojos o en este momento algo se está moviendo por la falda de aquella colina. La distancia era de varios kilómetros, pero un puntillo oscuro destacaba claramente sobre la monotonía verde y gris. Venga, señor mío, venga conmigo. Frankland, subiendo las escaleras a toda prisa, va usted a verlo con sus propios ojos y podrá juzgar por sí mismo. El telescopio, un formidable instrumento montado sobre un trípode, se hallaba sobre la azotea de la casa. Frankland se acercó para mirar y dejó escapar un grito de satisfacción. Deprisa, doctor Watson, reprisa antes de que pase al otro lado. Allí estaba, sin la menor duda, un chiquillo con un atillo al hombro subiendo sin prisa por la pendiente. Cuando llegó a la cresta, durante un instante vi recortada contra el frío cielo azul la figura deseosa y rústica. El chiquillo miró a su alrededor con aire furtivo y cauteloso, como alguien que teme ser perseguido, luego desapareció por la ladera opuesta. Bien, señor mío, estoy en lo cierto. Se trata sin duda de un muchacho que parece tener una misión secreta. ¿Y cuál es esa misión? Es algo que hasta un policía rural podría adivinar. Pero no seré yo quien les diga una sola palabra. Y también le exijo a usted que guarde el secreto, doctor Watson. Ni una palabra, ¿entendido? Como usted desee. Me han tratado vergonzosamente. Esa es la verdad. Estoy seguro de que cuando salga a luz los hechos de mi pleito contra la reina, un escalofrío de indignación correrá en el país. Nada me impulsará a ayudar a la policía. Por lo que a ellos se refiere, les daría lo mismo que esos tunantes del pueblo se quemaran en persona y no en efigie.
No irá a marcharse ya. Tiene que ayudarme a vaciar la botella para celebrar este gran acontecimiento. Pero desoí todas sus súplicas y logré que renunciara a acompañarme andando a casa. Seguí carretera adelante hasta perder de vista a Frankland y luego me lancé campo a través por el páramo en dirección a la colina pedregosa en donde habíamos perdido de vista al muchacho. Todo obraba a mi favor. Me juré que ni por falta de energía ni de perseverancia desperdiciaría la oportunidad que la fortuna había puesto a mi alcance. Ya atardecía cuando alcé la cumbre de la colina. Los largos declives que quedaban a mi espalda de color verde oro por un lado y gris oscuro por otro. En el horizonte más lejano de las formas fantásticas de Bergier y el risco Vixen sobresalían por encima de una suave neblina. No había sonido ni movimiento alguno en toda la extensión del páramo. Un pájaro gris, gaviota o zarapito volaba muy alto en el cielo. El ave y yo parecíamos los dos únicos seres vivos entre el enorme arco del cielo y el desierto que se extendía a mis pies. El paisaje yermo, la sensación de la soledad, así como el misterio y la urgencia de mi tarea, se confabularon para helarme el corazón. Al muchacho no se le veía por ninguna parte, pero por debajo de mí, en una hendidura entre las colinas, las antiguas chozas de piedra formaban un círculo y en el centro había uno que conservaba el techo suficientemente como para servir de protección contra las inclemencias del tiempo. El corazón me dio un vuelco al verlo. Aquella tenía que ser la guarida donde se ocultaba el desconocido. Por fin iba a poner el pie en el umbral de su escondite. Tenía su secreto al alcance de la mano. Mientras me acercaba allí, caminando con tantas precauciones como pudiese hacerlo Stapleton, con el cazamariposas en riestre, cuando tenía el cazamariposa en riestre, se aproximaba a un lepidóptero inmóvil. Comprobé que aquel lugar se había utilizado como habitación. Un sendero, apenas marcado entre las grandes piedras, conducía hasta la derruida abertura que servía de puerto. Dentro reinaba el silencio. El desconocido podía estar escondido en su interior o merodear por el páramo. La sensación de aventura me produjo un agradable cosquilleo. Después de tirar el cigarro, puse la mano sobre la culata del revólver y llegándome rápidamente hasta la puerta, miré dentro. El refugio estaba vacío. Numerosas señales confirmaban, sin embargo, que había seguido la pista correcta. Se trataba de un lugar donde se alojaba el desconocido, sobre la misma losa de piedra donde el hombre neolítico había dormido en otro tiempo. Se veían varias mantas envueltas en una tela impermeable. En la tosca chimenea se acumulaban las cenizas de un fuego. A su lado descansaba algunos utensilios de cocina y un cubo medio lleno de agua. Un montón de latas vacías ponía de manifiesto de que aquel lugar llevaba algún tiempo ocupado, y cuando mis ojos se habituaron a la relativa oscuridad, vi en un rincón un vaso de metal y una botella mediana de alguna bebida alcohólica. En el centro del refugio, una piedra plana hacía de mesa y sobre ella se hallaba un atillo, el mismo sin duda que había visto por el telescopio sobre el hombro del muchacho. En su interior encontré una barra de pan, una legua en conserva y 2 latas de melocotón en almíbar. Al dejar otra vez en su sitio el atillo, después de haberlo examinado, el corazón me dio un vuelco al ver que debajo había una hoja escrita. Alcé el papel y esto fue lo que leí toscamente garabateado a lápiz. El Dr. Watson ha ido a Coombe Tracey. Durante un minuto permanecí allí con la hoja en mano, preguntándome cuál podía ser el significado de aquel escueto mensaje. El desconocido me seguía a mí y no a Sir Henry. No me había seguido en persona, pero había puesto un agente, tal vez al muchacho, tras mis huellas.
Aquel era su informe. Posiblemente yo no había dado un solo paso desde de mi llegada al páramo sin ser observado y sin que después se transmitiera la información. Siempre el sentimiento de una fuerza invisible, de una tupida red tejida a nuestro alrededor con habilidad y delicadeza infinita. Una red que apretaba tan poco que solo al final la víctima advertía que estaba enredada en sus mallas. La existencia de aquel informe indicaba que podía haber otros, de manera que los busqué por todo el refugio. No hallé, sin embargo, el menor rastro, ni descubrí señal alguna que me indicara la personalidad o las intenciones del hombre que vivía en aquel sitio tan singular, excepto que debía tratarse de alguien de costumbres espartanas y muy poco interesado en las comunidades de la vida. Al recordar las intensas lluvias y contemplar el techo agujereado, valoré la decisión y la resistencia necesarias para perseverar en un alojamiento tan inhóspito. Se trataba de nuestro perverso enemigo o me había tropezado quizás con nuestro ángel de la guarda. Juré que no abandonaría el refugio sin saberlo. Fuera se estaba poniendo el sol y el occidente ardía en escarlata y oro. Las lejanas charcas situadas en medio de la gran ciénaga de Grimpen devolvían su reflejo en manchas doradas. También se veían las torres de la mansión de los Baskerville y más allá en una mota columna de humo que indicaba la situación de la aldea de Grimpen. Entre las dos, detrás de las colinas, se hallaba la casa de Stapleton. Bañado por la dorada luz del atardecer, todo parecía dulce, suave, pacífico, y sin embargo, mientras contemplaba el paisaje, mi alma no comprendía en absoluto la paz de la naturaleza, sino que se estremecía ante la impresión del terror y de aquel encuentro más próximo a cada instante que pasaba. Con los nervios en tensión, pero más decidido que nunca, me senté en el rincón del refugio y esperé con desazón y paciencia la llegada de su ocupante. Finalmente lo oí. Desde lejos me llegó el ruido seco de una bota que golpeaba la piedra. Luego otro, y cada vez más cerca. Me acurruqué en mi rincón y amartillé el revólver en el bolsillo, decidido a no revelar mi presencia hasta ver al menos qué aspecto tenía el desconocido. Se produjo una pausa larga, lo que quería decir que mi hombre se había detenido. Luego, una vez más, los pasos se aproximaron y una sombra alargada se proyectó sobre la entrada del refugio. Un atardecer maravilloso, mi querido Watson, dijo, una voz que yo conocía muy bien. Créame si le digo que se sentiría usted más cómodo en el exterior que aquí adentro.